cuantitativa, porque, bueno, tradicionalmente en nuestro contexto vamos a ir viendo, a veces pensamos de que la investigación cuantitativa es solamente utilizar pues, correlaciones o utilizar una calculadora, un software estadístico. Vamos a ir haciendo precisiones ahí al respecto. Luego, la práctica bastante común, tradicional, ya décadas lo vamos haciendo, que es con respecto al análisis de correlaciones. Vamos a introducirnos al modelamiento de ecuaciones estructurales y bueno, luego de ir viendo esta metodología, también vamos a hacer presentación, vamos a hacer una mirada rápida de cómo vamos a ir presentando los resultados para ir pasando a sus consultas, aportes. Entonces vamos a ir tratar de esto, irlo compartiendo de manera fluida, ágil, para tener un buen momento ahí y espacio de compartir. Bueno, un aspecto por momentos está deshabilitado la opción de escribir por el chat y claro, queremos que nos escriban sus consultas, queremos, a mí me ayuda bastante o también podríamos ir utilizando el micrófono, pero vamos a reservarlo sobre todo hacia el final de la exposición, sobre todo para no ir teniendo interrupciones y así si es que hay un aviso, yo sé que podría ser un aspecto técnico que desde la organización ahí me están avisando. Muy bien, entonces seguramente van a haber consultas, algunos apuntes o contribuciones que deseen hacer, lo vamos ahí anotando ahí aparte y lo vamos a ir dejando hacia el final. Lo mismo también con la opción de levantar la mano, esa sí todos la tenemos habilitada, pero por favor esperemos hacia el final, sobre todo para no irnos distrayendo. Bueno, y sin más, entonces vamos dando inicio a lo que les vamos a ir compartiendo. Número 1, sobre la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa, hipotético-deductiva que vamos haciendo en psicología no se llama cuantitativa porque utiliza un software estadístico, sino porque nosotros tenemos una teoría bien clara, bien definida, y dentro de esa teoría o teorías compatibles que va haciendo una teoría, tenemos elementos contenidos. Esas son esas definiciones, esas variables que no están aisladas, sino están relacionadas. Entonces, en una teoría que va a ir explicando el desempeño, el desempeño laboral, van a haber otras variables que la estarían explicando, que el compromiso, que la satisfacción, que el clima, el, algunos algunos intereses que puede ir teniendo el trabajador, o de pronto aquí para el rendimiento académico desde una teoría, aspectos que nos ayudan a irla entendiendo y explicando, serán aspectos motivacionales, de habilidades, también de soporte parental. Entonces, dentro de una teoría, los contenidos, las variables están relacionadas. Y justamente ese esfuerzo, esa sistematización que hacemos en el marco teórico y los antecedentes, es lo que va a derivar en las hipótesis de investigación. Hipótesis de investigación, esa expresión de afirmación sobre la relación de variables, que es la que nosotros, bueno, la que se desprende de todo nuestro trabajo del marco teórico y que vamos a ir contrastando con la evidencia empírica. Por eso es de que buscamos buenos instrumentos con adecuados estudios de propiedades psicométricas, levantamos información y vamos a ir contrastando estas hipótesis de investigación que nosotros podríamos ir teniendo. Cada una de estas flechas es una hipótesis de investigación. Entonces, eso es ir trabajando metodología cuantitativa. Notemos quién es la protagonista en nuestro quehacer aquí en investigación cuantitativa y el rol que va teniendo la teoría. Por eso es de que la investigación cuantitativa es hipotético-deductiva. Ahí tenemos las hipótesis que se van deduciendo de la teoría. Bien, entonces, bueno, remarcando investigación cuantitativa, dando una mirada inicial de que un fenómeno, un aspecto que nosotros queramos ir eh, explicando, entendiendo, va a implicar varios aspectos, varias variables. Y todo eso, bueno, y la abstracción de eso es el modelo. Segundo elemento para la investigación cuantitativa en psicología. Nosotros en nuestra disciplina
vamos estudiando intereses, actitudes, rasgos de personalidad, percepciones. Básicamente variables latentes, aspectos que nosotros hipotetizamos que van a ir explicando esos comportamientos que nosotros vamos a ir observando. Entonces, de pronto vemos que el evaluado ante un conjunto de tareas va respondiendo de manera rápida, de manera efectiva. Entonces, nosotros hipotetizamos que hay algo detrás que está explicando ese comportamiento. Entonces, será habilidad, será inteligencia. Entonces, nuestro objeto de estudio está aquí, en estos procesos mentales que nosotros hipotetizamos que van a ir explicando esos comportamientos observables. Así que aquí está el objeto de nuestra disciplina, pero no es algo que nosotros podamos acceder directamente, es decir, no existe el instrumento, o sea, esto no es un instrumento que lo colocamos ahí al frente de uno y que me va a ir explicando que me va a ir dando un número sobre, bueno, cuánto es tu interés, cuánto es tu actitud. No, no lo hay, no lo hay. Nosotros, ¿cómo nos vamos a ir ayudando para ir acercándonos a esto de aquí? Porque no, esto no lo podemos medir directamente, lo vamos a hacer a través de nuestros instrumentos. Bueno, en general sabemos que para la evaluación psicológica están los instrumentos, la observación, el reporte de terceros, pero vámonos con esta parte, los instrumentos psicométricos. Entonces, el evaluado va a ir respondiendo aquí el instrumento y de pronto yo tengo un instrumento aquí, tengo otro aquí y un evaluado pues marcó por acá y el otro hizo más bien esto de aquí. ¿Por qué ha hecho esto? ¿Cuál es, qué es aquello subyacente que está explicando este comportamiento que es diferente a este otro? ¿Qué podemos inferir acerca de ese proceso mental que queremos ir estudiando? Entonces notemos de que esto es lo observable, y esto es bueno, lo que quisiéramos nosotros irnos aproximando. Entonces sería bueno contar con un planteamiento que nos permita ir relacionando ambas. Y eso es lo que hacemos en psicometría. Eso es lo que hacemos en psicometría. Planteamos un modelo de medición, un modelo de medición, donde vamos relacionando eso que quisiéramos obtener con aquello que podemos observar. Y claro, planteamos una relación simple como esta, que es lineal, porque el término acá va siendo simple, sus exponentes, ya, una cosa ahí, por ahí una sutileza matemática, pero solamente decir de que ese es el esfuerzo que hacemos en psicometría, es decir, plantear un modelo de medición, plantear una relación, y bueno, y sobre todo esto se construye la teoría que sustenta la mayoría de test. Y también el modelamiento de ecuaciones estructurales, bueno, que es algo que ya se viene pronto. Pero bueno, acá lo que hemos colocado esta diapositiva para ir apuntando que en psicología, este va siendo nuestro interés y va siendo bueno, interesante tener una metodología que nos permita ir aproximándonos a esto de acá a partir de lo observable. Y bueno, es cierto, vamos a tener que plantearnos ahí un modelo de medición que será simple, pero ya va siendo una aproximación. Muy bien, entonces ahí tenemos dos elementos de metodología cuantitativa, nuestro interés por estudiar la relación explicativa de variables y el querer trabajar, estudiar, aproximarnos con las variables latentes. Bien, ahora vamos pues bueno, en metodología cuantitativa, ¿cómo es que se ha venido trabajando tradicionalmente? Y ahí han estado los estudios correlacionales. Hace rato, bueno, no es casualidad de que estuviéramos usando aquí un cuadrado, rectángulo, y aquí un óvalo, un círculo. Cuadrado, rectángulo, usualmente, bueno, la consideramos para las variables observables y como un óvalo, como un círculo para las variables latentes. Bueno, desde un trabajo bastante simple, vamos a querer pretender trabajar la relación de dos variables. Esa relación, bueno, eso es lo que quisiéramos trabajar. En primera idea, ir trabajando variables latentes, y lo que hacemos tradicionalmente es trabajar la correlación de variables. Entonces, notar de que cuando hacemos una correlación ya no estamos considerando la variable latente, sino estamos relacionando básicamente la variable observable. Y bueno, tradicionalmente esos estudios se acompañan de comparación de grupos, identificación de niveles. Algo muy usual de las tesis tradicionales, en donde, bueno, era una buena tesis, es que tenía más de 100 hojas y mucho mejor de 150, 200.
eran tesis extensas en donde la presentación de resultados tenía que ser larga y además también teníamos que usar todo lo que habíamos aprendido en los cursos de estadística inferencial, es decir, utilizar la T-de-Student, lo de Matt Whitney, el ANOVA, el Kruskal, chi cuadrado, y utilizar todo eso, pero la pregunta es hasta qué punto, bueno, lo utilizamos porque, porque lo utilizamos y no tanto por nuestro objetivo inicial de ir relacionando variables. Y esto actualmente está en bastante discusión. Yo tengo ahí la oportunidad de trabajar, bueno, en este momento, en este ciclo he trabajado en 5 universidades. En todas ellas, bueno, menos en una, pero es como que si para esa también, porque está en psicometría. He estado en cursos de taller de tesis, seminario de tesis también va teniendo otros nombres, y lo veo en varias de ellas, y yo también estoy bastante de acuerdo, ya no hacemos tanto el énfasis en esto de acá. Ya no sabemos por qué, porque damos cuenta que queremos estudiar la relación de variables. Eso es investigación cuantitativa. Entonces, el énfasis está aquí. Y bueno, esto podrá ser muy bonito, muy vistoso. T-de-Student, ANOVA, normalidad, Kruskal, esto, Shapiro. Pero la pregunta es, ¿estamos estudiando la relación de variables o estamos o partimos esto que nos interesa, así, lo partimos y vamos trabajando cada variable por separado? Y claro, ¿no? Qué bonito. Existen diferencias en mi variable uno según género, grupo etario, zona de residencia. Pero ¿hasta qué punto eso de ahí, donde ya hemos partido lo que nos interesaba, va contribuyendo? Entonces, eso son aspectos que ahora se van discutiendo, bueno, y más incluso los objetivos de identificación de niveles, ver bajo, medio, alto, porcentajes, pero la pregunta es, ¿ese es nuestro objetivo? ¿Acaso no estábamos en investigación cuantitativa de relación de variables para ir queriendo entender ahí un fenómeno? Muy bien, entonces eso ahí nos vamos cuestionando, ya hablando del quehacer en psicología. Y es que si nosotros queremos ir trabajando dos variables, bueno, solamente hemos planteado tradicionalmente una relación. Y ya si queremos entender un poco mejor el fenómeno, le vamos a agregar un carácter explicativo. En este caso, esos eventos positivos que estaríamos recordando van a explicar esa felicidad subjetiva. Muy bien, estamos haciendo un algo adicional ahí, planteando esa relación explicativa, pero podríamos hacer algo más, incluso si es que vamos agregando variables. Ahora podemos ir entendiendo un poco mejor el fenómeno y es que estos eventos positivos nos van a dar una, una sensación, una percepción de gratitud y eso nos va a llevar a la felicidad subjetiva. Entonces, agregando elementos podemos ir entendiendo el fenómeno. Entonces, vamos dando cuenta una limitación de las correlaciones que es limitado, digamos, en su alcance. Pero la limitación de las correlaciones no solamente pasa por eso, ¿ah? Y miren lo que tenemos por acá. Vamos a hacer una breve pausa de los ejemplos en psicología y, bueno, contarles de que este dato es cierto. El consumo de café se va relacionando bastante ahí con las dificultades cardíacas. Esa es una relación, esa es la correlación, ese es el dato. Y eso definitivamente no, no va a ser, no va a ser de que dejemos de consumir café, de verdad. O sea, por un aspecto de la salud no vamos a dejar de esto, ahí de consumir café. Entonces nosotros revisamos la teoría y vamos a dar cuenta de que hay un acá protagonista importante, que es el consumo de tabaco. Claro, entonces ahora recopilamos la información completa, las correlaciones, vemos que sigue siendo la correlación de punto de este valor entre el consumo de café y las dificultades cardíacas, pero a la hora de colocarlo en un modelo, nos vamos a dar cuenta que esa relación básicamente desaparece. Y esto es cierto. Estos datos de acá, estos datos, y digamos, si yo lo he visto, lo he evaluado en el software, así que es súper cierto, estos datos de acá, colóquenlo en el software, colóquenlo en un modelo y miren lo que pasa. Y claro, ahora estamos entendiendo mejor el fenómeno, ahora se va haciendo ahí más claro, ¿verdad? Ahora sí tiene más sentido. O aquí también. De pronto yo solamente estudio cómo es la relación de la edad con el ofrecimiento de trabajo
y no hay relación. Y uno dice, bueno, se queda tranquilo, ¿no? De la edad no depende el trabajar, pero en la realidad vamos a ver de que no es así. No es así. Entonces recopilamos la información completa. Sabemos de que un protagonista, nos damos cuenta de que un protagonista importante es la experiencia profesional, lo colocamos en un modelo y ahora sí vamos obteniendo algo que va teniendo más sentido. Es cierto que con la edad el ofrecimiento de trabajo disminuye. Sin embargo, un actor importante es la experiencia profesional. Entonces, a más experiencia, más ofrecimiento de trabajo. E incluso miren quién va teniendo más peso. Así que, ¿cómo concluiríamos si solamente fuera una correlación? Y eso puede ser bien dramático, ¿ah? Más dramático. Algo que en los datos nos sale una correlación positiva. Cuando recolectamos aquí la información completa, claro, esa correlación va a seguir siendo positiva, pero incluso hasta puede cambiar de signo. Y ahora sí va a ir teniendo sentido la relación. Por ejemplo, aquí, a más problemas con mi vecino, más desempeño, eso está raro. Pero a la hora de colocarlo en un modelo, ahora sí el sentido del signo va teniendo sentido, va teniendo coherencia. Y ahora sí estamos entendiendo mejor el fenómeno. Un ejemplo que me gusta bastante que me gusta compartir bastante, es este de aquí. En una ciudad en Australia hay este reporte. Y es cierto, a más reportes de picaduras de insectos, más venta de helados. Esa es una correlación que se da. Están los datos ahí. Más reporte de picaduras, más venta de helados. Menos reporte de picaduras de insectos, menos venta de helados. Entonces la pregunta es, ¿yo podría quedarme conforme aquí con esta correlación y colocarle incluso el nivel, el halo de que, ese estudio correlacional, e incluso diría, y la justificación práctica, la aplicación práctica podría ser esto? Decirles aquí a aquellos que estén interesados en levantar su negocio de helados, pueden pues soltar bichos en la calle porque se sabe de que a más picaduras, más venta de helados. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Revisar la teoría. Y en el momento que revisamos la teoría, nos damos cuenta que hay otra variable que tiene un rol importante, que es la temperatura. Ya. A más temperatura, más venta de helados. Y a más temperatura, bueno, sabemos que en todo lugar, a más temperatura, bueno, van saliendo ahí más los bichos. Entonces, cuidado con las correlaciones. Hay que ir usando la teoría y necesitamos una metodología que vaya bueno, que vaya pudiendo trabajar con esos elementos necesarios de la teoría. Así que hay que tener cuidado con las correlaciones. Es más, incluso aquí en este modelo, nosotros podríamos haber colocado para que el software calcule esta relación, esta que habíamos pensado. Y mientras aquí va a salir una relación de punto 40, aquí esta relación se va a volver punto 0, 0 y algo, casi nula. Entonces, esta era básicamente una relación espuria. Ese es el término técnico, ¿eh? Relación espuria. Entonces, esa es una limitación ahí de las correlaciones que nos invitan a ver el trabajo multivariado, en donde podríamos ir colocando el modelo. Sin embargo, bueno, ya les comentaré un poco también de la experiencia que he ido teniendo, viendo aquí en el contexto cómo hemos ido trabajando modelamiento de ecuaciones estructurales. Y es que, bueno, yo creo que, bueno, he podido tener la fortuna de ir siendo un testigo ahí del proceso. Me acuerdo cuando con un colega, un buen amigo, muy interesado en estos temas, dijimos, vamos a aprender modelamiento de ecuaciones estructurales, a ver quién nos puede enseñar. Estamos hablando del año 2014, 2015. Esta buena amiga nos puede enseñar, claro, porque ha estudiado, viene de la Universidad de Bélgica y claro, ahí ha aprendido. Y bueno, ¿y dónde más podría ser otro lugar? Bueno, sabemos que ahí hay dos, tres colegas que saben manejarlo porque tienen el software. Y era así, es decir, en Perú contadas personas podían hacer modelamiento de ecuaciones estructurales porque iban teniendo el software producto de la colaboración con otros colegas en el extranjero o por sus maestrías y doctorados, pero era bien contado y no se sabía. Y desde ese momento, nuestra comunidad académica ha cambiado bastante. Número uno, el modelamiento de ecuaciones estructurales lo hemos venido
más considerando y yo diría que han sido tres fuentes las que han alimentado este proceso. Número uno es que a diferencia de antes, ahora tenemos más acceso a libros, artículos, entonces ya podemos irnos formando. Incluso en YouTube podemos encontrar conferencias de los mayores desarrolladores en modelamiento de ecuaciones estructurales, dando conferencias de 1 a 2 horas en importantes universidades, además de muy buenos libros, textos que están al alcance, los podemos ver, observar, leer, aprender de ellos y bueno, ya con eso podemos decidir comprar nuestro libro de licencia, pero hasta eso ya lo hemos visto también acceder a artículos, así que eso marcó el que ya podamos. Luego lo otro es el uso del software y hasta ese momento cuando yo les comento que conversaba eso ahí con el colega en el 2014, inicios de 2015, el, ¿qué software usamos? Ah, ok, está el MPlus, está el Israel, cuya licencia está a 800, $900. Incluso yo les conté que cuando yo me decidí voy a aprender esto, me compré la licencia del MPlus, una licencia individual que cuesta casi $900. Y bueno, yo pagué casi 400 porque como todavía tenía ahí el estudio de maestría, tuve que enviar mi certificado para que me hicieran ese descuento, me costó casi $350 más o menos, $400. Entonces era así. Cambió porque de pronto veíamos que el software Amos por ahí estaba disponible. Bueno, algunos ya saben cuáles son ahí los trucos. Y además que el software Amos tiene la licencia bastante accesible, alrededor de $30 por año, muy accesible. Y lo otro, software libre como R. Entonces de pronto tenemos un software muy técnico, muy reconocido de manera libre. E incluso el software R en el software R y particularmente en los paquetes en los cuales vamos trabajando, emula muy bien al software más especializado, al MPlus. Así que, y yo particularmente, bueno, tengo mi licencia de MPlus, pero siempre uso R porque es más bonito, más visual y los mismos resultados. Entonces, segunda fuente, tenemos el software. Y la tercera es por las demandas de investigación. Y es que ahora por el reconocimiento de Concitec, hay que ser RENACIT y otros aspectos previos incluso que vienen de antes, ya para ser investigador no basta publicar, sino ahora teníamos, bueno, no simplemente publicar, sino publicar en una revista indizada, en Scopus o Web of Science. Y bueno, quiero llevar mi estudio de correlación que siempre he hecho a esas revistas, no lo vamos a poder hacer. No se reciben estudios de correlación. Y bueno, claro, con todos los argumentos que les he colocado antes, pues ya no podríamos ir con ello. Así que eso hizo que también la comunidad le vaya colocando mayor atención a eso. Bien, entonces, sin embargo, desde ese tiempo a esta parte ya se iba exigiendo trabajar modelamiento de ecuaciones estructurales en los doctorados, en las maestrías, en pregrado no va siendo una exigencia, pero va siendo recomendable. En varios universidades ya los chicos de pregrado lo están haciendo. Están haciendo modelamiento de ecuaciones estructurales. Bueno, yo tengo estudiantes de pregrado que incluso un grupo ya sustentó ya su tesis con SEM, los otros están haciendo, están en camino. Hace, hace un par de semanas me invitaron, digamos, unos buenos amigos de la Universidad Peruana Unión de Juliaca a dar una conferencia. Entonces, luego de mi conferencia, una muy similar a la que les estoy presentando, veo los paneles y ahí están con modelamiento de ecuaciones estructurales. Entonces, ya están trabajando los chicos de pregrado en varias universidades y bueno, eso es lo que hay y por las ventajas que hemos visto. Sin embargo, todavía en el contexto siento esto de que no, pero esto, ¿para qué hacer eso? Si, incluso, ¿no? Entre los docentes, pero si es que los estudiantes no lo van a poder hacer, se van a confundir, es difícil, no es de su nivel. Sin embargo, yo diría que incluso es al revés, ¿ah? Es al revés, ya por experiencia, porque sí, yo varios años acompañé los procesos de tesis, de tesistas de correlación de variables y también de modelamiento de ecuaciones estructurales y les diré de que es mucho más manejable esto de aquí. ¿Por qué? Número uno,
En las correlaciones hay mucho teléfono malogrado con el tema de que analiza la significancia, aplícale la normalidad, que aplica el Spearman, que el otro, y muchos de esos procedimientos no tienen sentido, no tienen base, que es cierto que sí, han sido transmitidos de clase en clase y lo vemos en un libro de por ahí, pero son básicamente teléfono malogrado. Ya les diré, ya, por ejemplo, no tiene sentido aplicar las correlaciones de Spearman. No, Ronald, pero es que me enseñaron que es para variables ordinales. ¿Quién te ha dicho que eso es para variables ordinales? Eso no está en la fórmula. A ver, ¿en qué parte está? El coeficiente de correlación de Spearman es un coeficiente de correlación del Pearson a la cual se simplifica al convertir sus datos numéricos a ordinales. No es una correlación para variables ordinales, es una correlación del Pearson a la cual los valores numéricos las convertimos a ordinales. Y es distinto, es distinto. Y el tema paramétrico, no paramétrico, cuando actualmente ya no se mira eso. Entonces, uno se da cuenta cuando ve publicaciones en otros contextos y vamos a dar cuenta que no existe Spearman. Y cuando uno quiere ver en las fórmulas, se da cuenta pues que muchas de las prácticas que vamos teniendo no van teniendo sentido, justificación. Pero sobre todo eso, se ha hecho una tradición, se ha hecho una cultura. Aunque a algunos les choca cuando les digo la cultura, pero es cierto, es la cultura. Por eso es que entre universidades hay distintas formas de hacer, por eso es que entre los propios asesores jurados de tesis tienen ahí perspectivas diferentes y eso cae en las historias usuales que escuchamos en las que los jurados ahí están que se pelean sobre esto, lo otro, y el pobre tesista asustado y casi llorando porque asesor le hizo una cosa, jurado uno le hizo otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y es porque hay demasiado teléfono malogrado ahí. En cambio, aquí al ser algo que en la comunidad estamos adoptando y lo adoptamos mirando publicaciones en revistas de alto impacto, entonces ya hay una forma de ir haciendo de la comunidad una forma un poco más estándar. Todavía hay varias cosas que revisar, pero un poco más estándar. Entonces a mí me ha pasado que cuando acompaño estos procesos no hay mayores observaciones de los, de los jurados. O el jurado de pronto plantea, bueno, algo que más bien hay que aclararle uno le coloca el artículo y ya está, con eso nos calmamos, pero es mucho más llevadero. Y ya les diré, ya aquí, mientras que hay un esfuerzo adicional de tratar de explicar las cosas y tratar de leerle la mente al jurado, que puede ser un 100% ahí de esfuerzo, aquí se reduce pues a 15 o a 10. Entonces es más simple, más directo. Y mientras aquí te van a decir paramétrico, no paramétrico, que Spearman, que Kolmogorov, que Shapiro, que te Student, que de Matt Whitney, que coloca esto, que coloca el otro. En cambio aquí es mucho más directo. O sea, es una forma de hacer y ya no hay discusión. ¿Se han dado cuenta que aquí nunca te van a molestar con esto de paramétrico, no paramétrico, que la normalidad, que no normalidad? Así que es mucho más simple trabajar eso desde el análisis estadístico. Y bueno, esta es una diapositiva, un pequeño paréntesis, que hace un tiempo la estaba pensando y justo, bueno, la estoy estrenando el día de hoy, la voy a incorporar luego en mis cursos de metodología de taller de tesis. Y bueno, es para ver ahora el tema del esfuerzo teórico también que hay que ir haciendo, porque algunos dicen, no, pero correlación es más simple, ¿no? Más fácil de trabajar a diferencia de esto. Ya les dije que en el reporte, en el análisis, en el reporte es mucho más simple. Acá deberías hacer unas 3, 5 hojas, acá te va a salir una hoja. No deberías de hacer más. Pero en cambio, el tema teórico es aquí un poco complejo porque aquí tienes las variables y tienes dimensiones. Variable 2 y sus dimensiones. ¿Está bien? Entonces, el título del estudio dice relación de variable 1 a variable 2, o variable 1 a variable 2, ya está. Entonces, voy a, mi hipótesis de investigación va a ser sobre la relación de esta variable. Pero si hacemos solamente eso, no va a haber ni una tabla, ni una tabla ahí en tus resultados. Entonces tú dices, no, yo quiero tablas. Ah, ya. Entonces vamos a trabajar con las dimensiones. Y cada una de estas dimensiones, miren todos los cruces que puedes hacer. Variable 1 con las dimensiones de la otra, variable 2 con las dimensiones de la otra, y eso que no estoy colocando esta. ¿Saben lo que es cada una de estas relaciones? O sea, no es solamente analizarlo y colocarlo, ¿no? Sino
Número uno, cada una de estas relaciones va a ser una hipótesis de investigación que voy tratando y por lo tanto va a implicar un trabajo, una antesala en el planteamiento del problema, un desarrollo en el marco teórico. Voy a necesitar antecedentes, voy a tener que colocar las hipótesis y además voy a tener que discutir. Y la discusión es cuando jalamos todo lo de los antecedentes, lo del marco teórico y lo comparo con mi resultado. Y muchos tesistas sufren porque si acá nomás ya les cuesta encontrar antecedentes, imagínense en esto de acá, porque los antecedentes que quizás yo encuentro sobre la relación de estas variables no utilizan los mismos instrumentos, no tienen las mismas dimensiones. O si fuera un mismo instrumento, tampoco en las mismas versiones, porque hay instrumentos que una versión puede tener 3 dimensiones y luego de estudios psicométricos tiene 2. Entonces se vuelve bastante denso ir buscando esto de aquí, y digo, bueno, ¿hasta qué punto, no? O sea, vale la pena todo este esfuerzo que hay que ir haciendo, y muchas veces no hay, o sea, no hay antecedentes para estos de acá. En cambio, cuando estamos haciendo modelamiento de ecuaciones estructurales, uno dice, uy, no, es más difícil porque incorporo una variable. Pero cuando incorporas esa variable, miren lo que van a tener que estudiar. Esas son las hipótesis que vamos a tener que ir planteando, ir discutiendo, trabajando. Entonces la pregunta es, ¿cuál es más manejable? Acá mis variables, la relación de variables principales 1 a 2, o esta de acá, variables, y acá con las dimensiones de la otra, y en todas esas posibles combinaciones que hay. Y trabajarlo no es reportarlo, ya les estamos diciendo, es colocar en el planteamiento del problema, colocar en el marco teórico, colocar antecedentes, y para la parte de discusión poder contrastar mis resultados empíricos con esos antecedentes. Entonces, incluso en la parte teórica, el modelamiento de ecuaciones estructurales puede ser más simple, más directo. Claro, hay un esfuerzo interesante de ir buscando esta relación de aquí, y al final es un esfuerzo bonito, es un esfuerzo bonito para ir haciendo. Entonces, bueno, esto les estamos dejando aquí como reflexión. A veces, por eso les digo, a veces yo escucho mucho, no, pero correlación más simple. No es más simple, ¿ah? No es más simple a la hora de ir trabajando. Y acá se nota, no solamente en el parte estadístico, sino también en el aspecto teórico. Claro, aquí lo estadístico es un poco, claro, es más complejo de un siguiente nivel, pero es más puntual, más directo. Bien. Algunos elementos del modelamiento de ecuaciones estructurales. Aquí, bueno, vamos acá a repasar rápido una introducción a eso. Acá tenemos unas publicaciones en revistas de alto impacto. Vemos ahí cómo se están trabajando la relación de varias variables. Y esto es más directo. Y miren, por ejemplo, acá tengo variable verde, azul y anaranjado. ¿Cómo son las hipótesis? Verde, azul, anaranjado. Lo verde negativamente relacionado con lo turquesa. Y luego lo turquesa, la hipótesis 2, positivamente relacionado con lo anaranjado. Entonces notemos también que en el estilo aquí es más directo, más puntual. ¿Se acuerdan cómo son nuestras tesis correlacionales donde existe relación entre variable 1 en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana en el año tal? Cuando aquí más bien es directo, como decía mi maestro, con tal de que se entienda. Y es eso. Es eso. Y acá también nadie se está peleando con diciendo, ponle la palabra relación, quítale la palabra relación, agrégale significativo, quítale significativo, ponle existencia, quítale existencia. No nos peleamos con eso. Es directo. Antes, cuando queríamos trabajar análisis multivariado, teníamos a las regresiones, pero las regresiones múltiples tienen una limitación que asumen un modelo de un conjunto de variables independientes que explican una dependiente, cuando el fenómeno podría ir siendo más complejo, una variable mediadora, dos variables dependientes, o mejor aún, intentar trabajar con variables latentes. Y eso lo veíamos en nuestra segunda diapositiva. Entonces, el modelamiento de ecuaciones estructurales, bueno, parece que es una nueva y diferente técnica que hay que adoptar. No es una diferente técnica, es lo que siempre hemos hecho, solamente que visto desde un paraguas, desde una manera más amplia.
Aquí parte de la familia del modelamiento de ecuaciones estructurales son la relación de variables observables. Si le quitamos, si eso lo colocamos como un modelo más simple, se vuelve regresiones. A las regresiones múltiples, quitemos el carácter múltiple y solamente dejamos una variable independiente, se vuelve regresión simple. Quítale el carácter explicativo, se vuelve una correlación. Un programa de modelamiento de ecuaciones estructurales nos va a dar el mismo resultado que si colocamos nosotros una correlación, porque es lo mismo. Es lo que siempre hemos hecho, solamente que mirado desde un paraguas. El modelamiento de ecuaciones es una familia de análisis donde están estos procedimientos para la relación explicativa de varias variables y psicometría, análisis factorial confirmatorio. Un aspecto interesante del modelamiento de ecuaciones estructurales es que yo siento más resuelta la controversia sobre la significancia estadística. La significancia estadística, la lectura de los p-valor, compararlo con un nivel de significancia estadística, es un aspecto que ha sido discutido por décadas y mucha de esa discusión apunta a no utilizarla, no interpretarla. Y eso es lo que hacemos en el modelamiento de ecuaciones estructurales. Consideramos eso, la significancia estadística no es un gol estándar y pensar si tus datos es significativos o no significativos puede ser infructuoso. Porque los problemas de significancia estadística, el mayor es que depende demasiado del tamaño de muestra. Yo puedo tener mucha muestra y mi resultado significativo, qué bonito, me salió significativo entre comillas, pero no tener significancia práctica. Entonces se vuelve mucho más simple el modelamiento de ecuaciones estructurales. Mantener una mirada escéptica de los resultados de significancia estadística nos va a ayudar en modelamiento de ecuaciones estructurales. La salida de los software de modelamiento de ecuaciones estructurales es parecido a esto de acá. Uno va colocando el modelo, las variables que yo voy a estudiar o las variables que voy a ir estudiando en sus modelos de medición. En este caso voy a colocar como modelo de medición el total de las dimensiones. Y tenemos índices de ajuste, porque aquí lo que va a interesar es evaluar si es que el modelo tiene sentido en los datos. Porque yo puedo plantear este modelo de acá, o puedo plantear este otro, o pude haber colocado esta variable aquí. La pregunta es, ¿cuál es el modelo que va teniendo más sentido en los datos? Para poder luego hacer una mirada con más confianza de las hipótesis de investigación. Y eso lo vemos a través de los índices de ajuste. Índices de ajuste que se resumen de esta forma. Y bueno, no vamos a dar más detalles aquí porque por el tiempo de la conferencia, pero decirles, hay 3 índices que tienen estos nombres y que se tienen que cumplir en conjunto, los 3. Yo sé que hay como 30, pero principalmente son estos los que más se revisan, los que tienen más estudios, más soporte. Y estos son los puntos de corte para el cual vamos considerando que el modelo va funcionando, va teniendo sentido. Otro aspecto del modelamiento de ecuaciones estructurales es que nos hace revisar la teoría, nos compromete con la teoría. Esto yo diría que es la mayor aplicación que tenemos en psicología. Nos hace regresar a la teoría, porque mientras antes era la correlación por la correlación, y todo correlaciona. Ahora tenemos que hacer el esfuerzo de, bueno, mi variable, ¿quién va primero, quién va segunda? Y si tuviera 3, miren todas las posibles combinaciones que pueden ir saliendo de las mismas 3 variables. Y eso en esta configuración, porque yo puedo haber planteado una configuración como esta. Así que hay un esfuerzo teórico para la decisión de qué modelo es o qué hipótesis son las que nosotros vamos a seguir teniendo. Y va quedando, digamos, así, y ahora sí está interesante, ¿no? Miren, yo planteo esta variable explicada por estas, o estas dos que se explican por esta de aquí, o un modelo más complejo donde hay una variable que media la relación entre mis variables de interés. Unos apuntes breves sobre los software. Estamos comentando acerca de elementos en modelamiento de ecuaciones estructurales. Es cierto que hasta hace no muchos años estos eran los software que teníamos que ir usando con licencias particularmente, bueno, de costo, de un costo alto, pero ahora tenemos alternativas libres y gratuitas para ir trabajando el modelamiento de ecuaciones estructurales. Y no solamente como una entrada de aprendizaje, sino para publicación.
Antes, pues podría verse como un resultado en la van, bueno, pues, tú haces en R porque no tienes, tu instituto no tiene dinero para comprar el Emplace. Ahora no, ahora se reconoce de la misma forma. Yo tengo, sí, con buenos colegas ahí que, bueno, confían en el trabajo que voy haciendo, varias publicaciones, bueno, numerosas publicaciones y siempre lo trabajamos con la van y nunca nos han dicho algo. Lo hemos trabajado con R. Y es más, incluso en mi licencia de Emplas, yo las primeras veces que me contrataba con los colegas les decía, sí, podemos hacerlo con Emplas porque yo tengo la licencia, pero nunca se ha necesitado porque esto va siendo bastante considerado. Y trabajar en software no es difícil, no es difícil. En un software gráfico como Amos, especificamos el modelo, colocamos el modelo dibujándolo. Ahí vamos a usar nuestras habilidades artísticas. Y aquí, bueno, en R, uno dice, uy, qué difícil esto, ay, tengo que programar, ya no quiero, ya me bloqueé. No, es bien simple. Ustedes en R ya pueden tener todo el script trabajado. El- este es un script que, bueno, ya con experiencia, con los años también, fui un poco adaptando. Entonces son un conjunto de funciones que, bueno, ya van haciendo el análisis. Entonces el único trabajo que tienes que hacer es lo que está aquí en este cuadrilátero, es decir, colocar cuál es tu base de datos y colocar cuál es tu modelo. Y esto de acá, el equivalente es esto que tenemos aquí. Claro, hay que ir viendo cómo se coloca el modelo de medición, cómo se colocan las relaciones explicativas, pero no es difícil. Y ese es el único trabajo. Por eso, incluso hacerlo en R puede ser más rápido que hacer en Amos, mientras acá tienes que estar cuadrando, dibujando, moviendo. Aquí escribiste esto y suficiente. Y todo lo demás ya está configurado. La forma de cálculo más recomendable para mostrarme el resumen, un gráfico por si acaso de ayuda, y acá los índices de modificación, que son las sugerencias del software, para que podemos modificar en el modelo para tener mejores índices de ajuste. Entonces puede ir siendo simple y la presentación de resultados mucho más simple todavía. Este es uno de los primeros artículos que yo compartía en algún curso. Yo voy dando cursos, capacitaciones de modelamiento de ecuaciones estructurales desde el verano del 2018 y le tengo particularmente cariño a este paper porque, bueno, yo tuve que, bueno, uno, digamos, no puedo ir compartiendo esto si es que solamente veo libros. Entonces, hemos visto muchas publicaciones y de esas publicaciones, bueno, vamos viendo cómo se va reportando para ir sacando digamos, el estilo que la comunidad académica iría considerando para publicaciones. Y este fue uno de los que también me fue orientando y me sorprendió. Qué puntual es la presentación de resultados en modelamiento de ecuaciones estructurales. Una información descriptiva, matriz de correlaciones, estadísticos de tendencia central y variabilidad. Y luego el modelito ahí, el modelo que resultó, y bueno, el índice de ajuste. Y si tuvieron por ahí buen ojo, los que se están introduciendo, se van a dar cuenta que estos índices, que es de nuestro interés revisarlos, están cumpliendo con los puntos de corte necesarios. Esto, Ronald, y acá, estos valores de acá chi cuadrado, ¿cómo lo interpreto? No te preocupes, que hemos dicho hace rato, los resultados de significancia estadística se reportan, pero no se interpretan. Y bueno, ya para ir concluyendo, vámonos con la última parte. En cuanto a la presentación de resultados como modelamiento de ecuaciones estructurales, ¿cómo iría siendo? Bueno, entonces para eso sí fue un trabajo que ahí fui realizando, es decir, miré muchas publicaciones en revistas de alto impacto, yo me abría Web of Science y empezaba a descargar artículos con modelamiento de ecuaciones estructurales, eso, más manual APA, iba leyendo, revisando, contrastando, y con eso, bueno, sí tenemos una propuesta de presentación de resultados que con varios, bueno, colegas ahí, que bueno, fueron muy buenos colegas que ahí me invitaron a trabajar con ellos, y entonces yo fui responsable del análisis de datos de estos papers en revistas Q1, Q2, y bueno, les presento aquí los resultados con modelamiento de ecuaciones estructurales en una revista Q1 en Scopus, o sea, del más alto nivel, y ven, ustedes me dirán, ¿se ve amplio? ¿Se ve extenso? Pues no, puede ir siendo bien puntual, y es más, incluso eso empieza a partir de acá porque estos resultados son descriptivos.
Cada revista también hay que un poco acoplarse a ellas, pero es esto nomás, es solo esto, acá sus resultados descriptivos, acá su manual, su formato APA, y aquí los resultados. Y bueno, casi siempre cuando mandamos no hay observaciones, y eso sí, no me permitirán mentir, colegas, no hay observaciones. Me acuerdo que aquí la observación que nos dijeron es, Ronald, ahí esto, están pidiendo desde la revista que le cambies de color, no lo dejes en blanco y negro, ponle un color. Esa fue la observación aquí. Aquí en esta otra publicación también, miren, ahí está, de manera puntual, resumida, directa. Y tampoco hubieron observaciones. Y lo mismo también en nuestra otra revista, en una revista Q1, ven ustedes, esta fue la presentación de resultados, entonces bastante puntual, directa. Y justamente el ser puntuales directos no, nos va a hacer de que orientemos mejor los esfuerzos para ir trabajando y revisando la parte ahí teórica. Ujú. Y bueno, sí, y les puedo decir que somos bien efectivos con la presentación de resultados. Por ahí que los colegas me dicen, Ronald, apóyame en esto, pero eso es porque de pronto un revisor como que pide aspectos metodológicos, por ahí una aclaración, un algo adicional, pero básicamente es directo, ¿ah? No, no hay mayores observaciones a este estilo de presentación de resultados y que puede ser bastante, pero bastante corta. Muy bien, voy finalizando aquí comentándoles de que unos elementos importantes que le dan base al modelamiento de ecuaciones estructurales o me permiten tomar con confianza es los aspectos de psicometría. Psicometría, digamos, hay que irlo viendo, entonces yo les comparto esta página, bueno, ustedes pueden tipear esta página o ahí la voy a colocar en el chat. Ya está, a ver, para no deberles, se los voy a colocar aquí en el chat. A ver, ¿dónde estás? Everyone in the meeting. Ya está ahí. No sé por qué se pega con imagen. El, pero, yo lo pegué. Ya está. Entonces, es una página en donde yo estoy organizando algunas conferencias que hemos dado, así que esta conferencia también, bueno, sé que va a quedar de manera libre, entonces la vamos a colocar aquí. Pueden ustedes ver entonces unas conferencias respecto de modelamiento de ecuaciones estructurales, la parte psicométrica también, y espero pronto ir teniendo conferencias para así que queden de manera libre para poder irlas colocando. Yo sé que algunos por ahí han escuchado sobre PLS-SEM y hay que tener cuidado con el PLS-SEM. He dado capacitaciones en PLS-SEM, he tenido la oportunidad de estar en los cursos justamente de los creadores del software, el Smart PLS y otros, sí, hay bastantes aspectos que hay que ir puntualizando. Entonces, sobre PLS-SEM lo estamos colocando ahí y también agregué, esto es último, hace unas semanas lo agregué, unas publicaciones y estas son publicaciones del 2023, en estas que he colaborado. Ahora les mostré de ejemplo unas 3, pero en verdad en este año hasta el momento tenemos 9, y yo he sido el responsable del análisis de datos. Ustedes pueden ver ahí mi nombre, análisis de datos y presentación de resultados en revistas Q1, Q2 y podrían, digamos, bueno, podrían irlo viendo. Con modelamiento de ecuaciones estructurales tenemos 6 y con psicometría, análisis factorial confirmatorio, que también es modelamiento de ecuaciones estructurales, vamos teniendo ahí 3 que podríamos ir viendo. Y van a ver la perspectiva de que la presentación de resultados es bastante corta y bastante directa. Bien, aquí entonces, bueno, finalizamos nuestra última diapositiva con las ventajas que ofrecen el modelamiento de ecuaciones estructurales, su aplicación en psicología o particularmente en investigación cuantitativa. Ya hemos visto de que la presentación es breve, orientada al objetivo, nos permite ir llegando a un nivel de análisis, de publicaciones en revistas de alto impacto, pero sobre todo, hace que nos comprometamos más en la teoría. Así que esas relaciones ya no son casualidad o ya no son, bueno, porque me tocaron las dimensiones y tengo que hacer el cruce todos contra todos. Ya no, sino ahora tenemos que reflexionar más sobre cómo estamos colocando las variables, cómo estamos colocando esas relaciones, el sentido de las relaciones.
Muy bien, eso sería entonces todo por esta parte. Muchas gracias y bueno, pasamos a sus comentarios, consultas, ahí, aportes. Entonces, bueno, muchas gracias y bueno, demos paso a la siguiente etapa. Sí, muchas gracias, Ronald. Bueno, para todos los participantes que estén en la plataforma Zoom o también por las redes sociales pueden ir dejando sus preguntas y el ponente va a recepcionarlas y contestarlas. Por favor, a los administradores si pueden abrir el chat, por favor. Y bueno, y hay una pregunta, creo que es un poco larga para que pueda leerla, no sé si la ves, Ronald. Claro, sí, a ver, la voy leyendo justo también aquí como para irla viendo. Ah, mira, el buen amigo Hugo. Muy bien, hola Hugo, un gusto ahí saludarte. Ahora vamos a ver. Se habló de teléfono malogrado sobre técnicas más tradicionales de análisis. Ujú, ¿ya? Sí, bueno, es un término que, bueno, yo le puse un poco para ejemplificar de manera directa lo que se va viendo. Muchas veces por no dominar, al continuar leyendo, muchas veces por no dominar realmente los supuestos que subyacen a su uso. Es cierto, no conocemos los supuestos y hasta asumimos supuestos, que es el caso de una correlación. Una fórmula de correlación simple como la correlación de Pearson, cuando uno analiza la fórmula y la deduce, utilizando incluso cálculo infinitesimal, porque de ahí sale el coeficiente de regresión y por ende el coeficiente de correlación de Spearman, van a ver que por ningún lado está el tema de normalidad. Entonces es también mucho teléfono malogrado el decir de que para Pearson, Spearman, normalidad. No tiene sentido. Y a eso me refiero con teléfono malogrado muy usual. A ver, continúo leyendo. Ahora viene la pregunta. A grandes rasgos, ¿qué supuestos y consideraciones principales sería importante dominar sobre SEM para evitar generar teléfono malogrado también sobre esto nuevo? Ujú. Ya, muy bien, bueno, gracias. Yo diría un aspecto clave es tener muy en cuenta la controversia sobre la significancia estadística. La significancia estadística eh, ha tenido décadas de crítica en su lógica y cuando uno ve toda esa historia se da cuenta que esa crítica tiene sentido. Entonces, a la significancia estadística, a valores P, nivel de significancia, se la coloca como una técnica científica, pero por ejemplo, ya les diré, yo desde el primer momento que vi eso dije, ¿qué es eso? Y dije, ¿qué es eso? Porque pequeño paréntesis, les cuento un poco algo de mí. Yo estudié, bueno, como hicieron la presentación, yo estudié psicología en San Marcos, soy un psicólogo así desde el primer día de clases, haciendo ahí la cola con los que van a ser luego mis futuros colegas, siempre ahí con la universidad. Entonces, mi formación de psicólogo es desde el inicio, pero tengo también un pasado. No un pasado oscuro, sino que me ha dado bastante luz guía para esto que estudié. Yo antes de estudiar psicología estudié física en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, en una carrera de ciencias. Entonces, en la Facultad de Ciencias estaban los físicos, los químicos y los matemáticos. Y créanme que una carrera de física es mucha matemática y estuve prácticamente a trámites de obtener el bachiller. Entonces, llevé muchos cursos de matemática. Entonces, con todos esos cursos de matemática que había visto y de pronto uno llega y ¿qué es esto de significancia estadística que no se enseña, no se ve, no se necesita, no se usa en las ciencias duras, pero en cambio acá en las ciencias sociales donde no se cumplen sus supuestos, por ejemplo, el tema de aleatoriedad, el tema de variable aleatoria, de pronto, ¿por qué es tan popular, tan usado? Tan reverenciado. Y sí, pues había mucho teléfono malogrado y humo ahí. Entonces, en modelamiento de ecuaciones estructurales hay que tener cuidado con esa parte, porque, por ejemplo, el, uno puede hacer un switch ahí o uno puede activar el, esto, un cálculo, una mejora al valor P de significancia estadística con la opción de bootstrapping, pero uno al final, si lo hace o no lo hace, solamente va a cambiar el valor P. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en PLS-SEM? En PLS-SEM, de pronto yo siento que se está haciendo otro teléfono malogrado que dice, no, que PLS-SEM es poderoso porque es una técnica no paramétrica. Le digo, pero ¿por qué no paramétrica? Porque utiliza bootstrapping y por eso supera al CBSEM.
Oye, pero esto CBC no utiliza bootstrapping no porque no pueda, sino porque no quiere. No quiere, pero lo puede usar, o sea, se puede implementar, es solamente activar una opción. Entonces, sí, yo diría que ese es uno de los aspectos que hay que tener más cuidado ahí en CBC. Y es algo que también a veces hay que ir puntualizando. Muy bien, voy al segundo punto. Por otro lado, una ponencia de ayer mostró bastante bien que así como hay p-hacking, hay hacking de variar iterativamente el modelo hasta que se cumplan los puntos de corte que uno desea en el índice. ¿Qué podría comentar al respecto? Bueno, sí, yo también me quedé pendiente ayer, dicté clases todo el día, justo el último día no pude ver la conferencia, voy a verla también ahora. Sin embargo, bueno, no entiendo muy bien ese p-hacking, pero sí les diría, aprovecho ese comentario. El, de esto sobre el valor P de significancia estadística, me acuerdo que también iba a unos cursos, bueno, también tiene que ir a cursos, entonces vi a un curso, una capacitación de una estadística, una buena, me acuerdo muy bien, una muy buena estadística, su curso de estadística inferencial, y justo le preguntaba sobre esta controversia, y ella contaba de que, por ejemplo, en Big Data, creo que es así, ¿no? Big Data Machine Learning, no miran la significancia estadística porque es débil ante el tamaño de muestra. Entonces es eso. El valor P al final aumenta el tamaño de muestra y vamos a tener ese valor que, bueno, algunos revisores ahí lo van pidiendo, solicitando. Sin embargo, mi recomendación sería, digamos, irlo evitando. Y yo en esa evitación de interpretarlo nunca he tenido dificultades para la publicación en revistas, publicaciones de alto impacto. Muy bien, a ver, vamos con lo siguiente. Veo aquí. A Rona le explicas muy bien. Ah, bueno, muy bien, gracias, gracias. Ahí nos están saludando por la ponencia. A ver, vamos con la pregunta. ¿Qué recomendaciones le darías a un estudiante de pregrado que desea aprender sobre el uso de R para modelamiento de ecuaciones estructurales y con qué paquetes se debe contar? O sí, para el modelamiento de ecuaciones estructurales adicionales sobre la van. Ya, recomendaciones a un estudiante de pregrado para el uso de R. No, solamente que no tener miedo, no pensar de que uno tiene que programar, porque para R hay dos niveles, ¿no? El nivel usuario, yo tengo el nivel usuario, que ya uso otras funciones desarrolladas por otros, claro, con la garantía que tienen, y lo voy usando. Y créanme que es muy accesible, muy fácil de hacer y que va teniendo mucho alcance. Vamos a poder hacer muchas cosas con eso. Otra cosa es el nivel de desarrollador, ya que pueden programar sus propias funciones, esa es otra cosa. Entonces, no, puede ser muy manejable darles ahí la confianza al estudiante de pregrado. Solamente yo diría que hay que tener un poco de cuidado, ponerle mucho termómetro al contexto. Yo, bueno, sí tengo ya varios años ya asesorando procesos de tesis y a veces no es tanto el tema del software o el tema de que no voy a poder aprenderlo o el tema de que no va a ser esto interesante mi estudio. A veces el tema es del asesor y el contexto. Bueno, dice, no, que esto se van a confundir, ¿no? Que para qué hacen eso, ¿no? Que tú no estás haciendo doctorado. Entonces, ponerle mucho termómetro porque, bueno, también necesitan ustedes el grado rápido, necesitan el grado. Entonces, a ver, a ver, van necesitando ayudar, entonces hay que ser estratégico. Y bueno, pero hay buenos hay profesores que ya no es como antes, en donde había un mayor cierre a esto, entonces sí, hay que ir trabajando en nuestros contextos al respecto. Y bueno, sobre los paquetes, a ir trabajando, es básicamente si ustedes regresan a la diapositiva, va a quedar en la grabación, los paquetes que se van usando son los más usuales, entonces quizás ahí para un buen nivel ya esos van siendo suficientes. Laban, Semplot, Semtools, y con eso iría siendo suficiente. Muy bien, a ver aquí otro apunte. Ah, muy bien. Bueno, Diego, gracias. Gracias. Ahí también nos va saludando y reconociendo. A ver, la consulta sobre el uso del estimador paso a considerar. ¿Por qué razones pasaría su elección o hay algún recomendado por defecto? Ya, a ver, voy a brevemente compartir, solamente para comentar ese aspecto.
Cuando nosotros vamos a ejecutar un modelo con SEM, nosotros que ir, eh, tenemos que ir declarando cuál es el método de cálculo que vamos a ir usando. Es decir, yo vivo en Surco, en una zona que está bien cercana a Barranco. Para ir al centro de Lima, ¿cómo me voy a ir al centro de Lima? Utilizar el metropolitano, miré por República de Panamá, miré por la Avenida Arequipa, por Salaberry, por dónde voy. El hecho de cómo me vaya va a depender de qué cosa es lo que tenga, cuáles son esos recursos que yo tengo, y también el contexto, ¿no? No es lo mismo salir en hora punta, de madrugada. Entonces es similar la forma de cálculo, el método de estimación que voy a ir usando. El software Amos, el software gráfico, utiliza una forma de cálculo básica desde el inicio de los tiempos, máxima verosimilitud. Sin embargo, han habido desarrollos y ahora se sugiere para variables numéricas, este estimador, que es una suerte de máxima verosimilitud robusta y que corrige los resultados de significancia estadística. Rona, pero no me interesa la significancia estadística porque ya lo dijiste. Sí, sí, es cierto, es cierto. Sin embargo, algunos índices de ajuste cargan un ligero componente inferencial, que eso también ya es una discusión un poco de nivel intermedio. Así que, en simple, utilicemos este estimador, esta forma de cálculo, y nos vamos a evitar toda esa dificultad que la normalidad, que sácale tu test de Mardia, que búscale. Nunca. Pero ya les digo ya, también utilizando este estimador, nunca nos han hecho una observación de que, oye, anda, sácale la normalidad. Eso en verdad es bien peruano, ¿ah? Bien peruano eso de sácale la normalidad y esto por el otro, pero a la hora de ver en el cálculo no van a encontrar un supuesto de normalidad que atraviese el resultado descriptivo, y descriptivo significa mucho, ¿ah? Sino atraviesa, y no es una normalidad descriptiva, es una normalidad inferencial. Atraviesa el resultado inferencial, el valor P, pero la pregunta es, ¿el valor P lo interpretamos o solo lo reportamos? Bien, entonces, bueno, eso en cuanto al estimador, dejo de compartir. ¿Mm? Ajá, luego, por ahí un apunte sobre el script. Bueno, pero el script ahí le toman un print de pantalla y ahí está. Ahí está, ahí la tienen. Porque sí, todo está quedando. Bueno, yo veo que las grabaciones de la sesión de ayer están grabadas, entonces yo seguramente también lo van a mantener aquí. Y aquí, un último aspecto. A ver, dice, al momento de hacer SEM se escoge el mejor instrumento que explique la variable latente y observada. Ok, buscamos una buena psicometría de los instrumentos que vamos a ir usando, ¿es cierto? Mm, Ya no entiendo muy bien la pregunta. A ver, al momento de hacer SEM se escoge el mejor instrumento que explique, ya, ok. Se observa en las imágenes ay, pero ¿qué imágenes? Que al momento de direccionar el diagrama de camino se usan resultados finales de subdimensiones del test, ¿no es así? A ver, no entiendo muy bien, pero a ver, aprovecho tu pregunta, quizás acá le dé en lo que me comentas. Mira, miremos. Esto de aquí es la forma usual de ir presentando un resultado. Cuando ustedes ven libros, se van a dar cuenta que los libros más trabajan con variables latentes, que es el caso ideal. Relaciona variables latentes. Pero ya cuando uno mira publicaciones, se da cuenta que se va trabajando ahí con las variables observables. O sea, tu modelo estructural, donde están tus hipótesis de investigación, puede relacionar tanto variables latentes como variables observables. En modelamiento de ecuaciones estructurales, desde el enfoque del basado en covarianzas, que es lo que nosotros usamos, apuntamos por ¿cómo se puede decir? Elegancia en la presentación de resultados. Entonces, es cierto de que esto de acá sale de un parseling, sale de juntar, promediar los ítems, porque técnicamente sería así. Ahí están los pequeños ítems que los hemos juntado en un parseling y hemos hecho el total. Y acá esto podría ser así, todos los pequeños ítems. Pero justamente es el soporte en psicometría, los trabajos previos de análisis estructurales, donde se sostiene la estructura unidimensional o de factores correlacionados, y ese es el soporte para trabajarlo de esta forma. Bueno, hablando un poco de la estructura y las rutas de camino de sendero. Muy bien, creo que eso sería.
Y, Caleb, no sé si estamos ya con el tiempo. ujú. Y hay una pregunta más, y de hecho creo que había un par de preguntas en Facebook, pero lamentablemente por el tiempo ya nos vamos a quedar un poco cortos, así que vamos a quedar hasta acá con la ponencia. Muchas gracias, Ronald, y de paso te hacemos presente un certificado a No me nombre digas, qué mal. del grupo de estudios. Muchas gracias, Ronald, por participar en calidad de ponente en esta quinta jornada de metodología cuantitativa, eh, organizada por el grupo MP y auspiciada por la Sociedad Peruana de Psicometría. Se te hará llegar a tu correo. Y bueno, sin más, muchas gracias de parte de todo el grupo y estoy seguro que de los participantes y oyentes de la ponencia también. No, muchas gracias a ustedes y bueno, por el aporte que van haciendo a nuestra comunidad académica justamente en colocar estos espacios de intercambio y compartir. Muchas gracias a ustedes, bueno, y a los participantes por estar aquí acompañándonos. Gracias, buenas tardes. Sí, gracias. Ujú. Bueno, para los participantes.